Hola, este es un video creado para la materia de Psicología Clínica de Adultos de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, impartida por el profesor Leonardo Hernández. Mi nombre es Alfredo Carmona y junto a mis compañeros Enrique Silva y Daniela Blanco presentamos un video sobre el análisis funcional de los delirios. Se hará una presentación explicando el análisis funcional de los delirios en los pacientes psicóticos, proponiendo estrategias de intervención a la luz de ese mismo análisis. ¡Comenzamos! Bienvenidos. Hoy nos centraremos en el análisis funcional como herramienta clave para la intervención en los delirios de pacientes psicóticos. Analizaremos la definición de delirio según el DSM-5, sus tipos y la eficacia de la terapia conductual en estos casos. Además, presentaremos un caso hipotético que consistirá en un análisis funcional completo de un paciente, desglosando la conducta problema, los objetivos conductuales y fundamentalmente el paradigma de adquisición y mantenimiento del delirio. Esto nos permitirá conocer cómo se analizan estas conductas desde la psicología científica y cómo se establecen las intervenciones conductuales más adecuadas, cerrando la brecha entre la psicopatología y la estrategia terapéutica. Para empezar, debemos conocer qué es el análisis funcional. El análisis funcional funge como una herramienta clínica que permite explicar la adquisición y mantenimiento del comportamiento presentado por una persona, aplicando los principios del aprendizaje y las secuencias comportamentales, además de integrar el marco interactivo. El análisis funcional está basado en dos elementos fundamentales. El primero es la experimentación y conceptualización consecuente aportada por Skinner. Y el segundo es el marco teórico consolidado epistemológicamente por Cantor. La relación funcional es nuestro específico objeto de análisis. Se da una interacción entre los siguientes elementos: el estímulo y la respuesta. Esta relación es de probabilidad. Se destaca que el campo comportamental se forma como interacción entre organismo y entorno. Existen una serie de supuestos del modelo interactivo. El primero es que la conducta es un tipo de interacción entre un organismo y su entorno, y solo la interacción completa, con ambos polos expuestos, puede ser entendida y analizada como tal. El segundo es que la interacción está conformada por los elementos o variables funcionales, la función estímulo-respuesta. Existen otras variables no pertenecientes a la interacción ni específicas de ella y de carácter diferente, es decir, no aluden a relaciones sino a hechos o estructuras, pero de gran influencia en la conducta, que son las variables disposicionales, derivadas de las condiciones en las que se encuentra tanto el individuo como el entorno en el momento de la interacción. Un análisis funcional debe explicar y predecir el tipo de interacciones que un individuo ha establecido y mantendrá con su entorno si se dan determinadas condiciones tanto en uno como en otro. Navarro detalla la importancia del análisis funcional según el modelo conductista. El primero es la base para la formulación clínica y la intervención. El segundo es un fundamento del modelo clínico. El modelo clínico, basado en el análisis funcional y la intervención cognitivo-conductual, se presenta como una metodología clave para elaborar hipótesis explicativas y organizar la intervención dirigida a modificar alucinaciones y delirios. También hay una recopilación de componentes. La formulación clínica es esencialmente una recopilación gráfica de los componentes del análisis funcional. El análisis funcional es crucial para entender cómo se originan y se mantienen los síntomas del paciente. Existen una relación funcional de síntomas o conductas. El análisis funcional se basa en la idea de que los síntomas positivos se encuentran funcionalmente relacionados entre sí y con otras variables situacionales y organísmicas. Hay una identificación de variables clave, pues permite considerar variables disfuncionales como las actitudes disfuncionales, un autoconcepto negativo, trastornos de ansiedad y procesos cognitivos atribucionales, como variables claras responsables del origen y mantenimiento de los síntomas psicóticos. Ventajas prácticas para la terapia. La aplicación de este análisis aporta ventajas significativas para guiar la práctica terapéutica. Existe una definición de objetivos, pues ayuda a determinar los objetivos y la intervención. También una organización y predicción. Permite organizar los datos de una evaluación y predecir el impacto esperado de los cambios sobre determinadas variables. También una comprobación de la modificabilidad. Facilita comprobar la modificabilidad de las variables de la intervención y una focalización del tratamiento. También existe una facilitación de la colaboración, pues facilita la comprensión del problema entre el terapeuta y el paciente y busca favorecer la colaboración entre ambos mediante una conceptualización coherente.
En el caso de los pacientes con sintomatología psicótica, el análisis funcional se utiliza de manera específica. Se identifican los estímulos desencadenantes. También existe un gran enfoque en las sesiones, pues este procedimiento se acuerda con el paciente para facilitar la focalización de las sesiones de evaluación sobre síntomas concretos y establecer implicaciones terapéuticas a partir del análisis. En resumen, en el modelo conductual, el análisis funcional actúa como un mapa detallado o una hoja de ruta que no solo describe la superficie del problema, un análisis topográfico, sino que identifica las relaciones causales y de mantenimiento subyacentes de los síntomas, permitiendo diseñar una intervención precisa y orientada a la modificación de las variables clínicamente útiles. El análisis funcional dentro del modelo conductista es la base metodológica para el abordaje de los delirios en pacientes psicóticos. Existe una formulación y organización de la intervención. Sirve como la metodología principal para elaborar hipótesis explicativas y organizar la intervención dirigida a modificar los delirios. La formulación clínica es una recopilación gráfica de los componentes del análisis funcional y debe basarse en el modelo de causalidad multivariada. Existe una identificación de las variables de mantenimiento, pues permite identificar que los delirios están funcionalmente relacionados con variables situacionales y organísmicas. Es una guía específica del tratamiento, pues ayuda a determinar los objetivos y el centro de atención del programa de intervención. Se utiliza para precisar los principales antecedentes y consecuentes de las diversas manifestaciones delirantes, especialmente cuando la sintomatología fluctúa. Mediante el análisis, se recogen datos esenciales sobre las creencias delirantes, como la descripción de las evidencias y el grado de convicción. Entonces, ¿qué son los delirios? Según el DSM-5, un delirio es una creencia o convicción falsa y persistente que dura al menos un mes para el diagnóstico de trastorno delirante, que puede ser tan inverosímil como para ser considerada extravagante, y que se utiliza como un criterio clave en la formulación de diversos trastornos dentro del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Un ejemplo es la creencia de que un extraño ha extraído los órganos internos de un individuo y los ha reemplazado sin dejar heridas o cicatrices. Existen diversos tipos de delirios. Un tipo es el tipo erotomaníaco. El tema central es que otra persona está enamorada del individuo. Existe un delirio de tipo de grandeza, en donde el tema central es la convicción de tener cierto talento o conocimientos no reconocidos o de haber hecho algún descubrimiento importante sin haberlo hecho. El de tipo celotípico, el tema central es que el cónyuge o amante del individuo le es infiel. El tipo persecutorio, que implica la creencia de que se está conspirando en su contra o que lo engañan, lo espían, lo siguen, lo envenenan o incluso drogan, lo difaman, lo acosan o impiden que consigan objetivos a largo plazo. Otro tipo es el tipo somático. El tema central del delirio implica funciones o sensaciones corporales. Los delirios son uno de los síntomas primarios de psicosis utilizados para clasificar la gravedad en varios trastornos, como la esquizofrenia y trastornos psicóticos relacionados. Son uno de los 4 síntomas principales requeridos para diagnosticar un trastorno psicótico breve y uno de los 5 síntomas requeridos para el trastorno esquizofreniforme y la esquizofrenia. En el contexto del trastorno delirante, si existen alucinaciones, estas deben ser no importantes y estar relacionadas con el tema delirante. Existen referencias a autores que han intervenido desde la terapia cognitivo-conductual o terapia conductual mostrando eficacia en trastornos delirantes. Por ejemplo, Cuevas, Perona y Martínez nos indican que la terapia cognitivo-conductual aplicada a un paciente con trastorno delirante mostró eficacia, principalmente en la modificación de las consecuencias conductuales y emocionales de las creencias delirantes. Resultados de la eficacia de la TCC en el trastorno delirante de mejoría emocional y la perturbación asociada, se observa una notable mejoría en las perturbaciones emocionales asociadas a las creencias delirantes. Un ejemplo de esta intervención es que hubo una mejora en el funcionamiento social y conductual, calidad de vida. Hubo una mejora notable en el funcionamiento social del paciente. Por ejemplo, en este estudio, la puntuación total del paciente en la Quality Life Scale, que mide el ajuste social, aumentó de 54 a 101 puntos tras la intervención. La evitación social activa, un patrón de comportamiento de intensidad extrema antes de la terapia, estaba ausente después del tratamiento y el seguimiento. El paciente normalizó su funcionamiento ocupacional y la subescala social dobló su puntuación. También hubo una modificación de las creencias en esta intervención. Aunque el grado de convicción en las creencias delirantes fundamentales permaneció inalterable, se produjeron nuevas reinterpretaciones delirantes de carácter más benigno. El delirio básico de persecución seguía puntuando, pero con una severidad menor, y no invadía las principales áreas de vida del paciente. Hubo una estabilidad en los resultados, pues los cambios logrados en las perturbaciones emocionales y en el funcionamiento social se mantuvieron estables en un seguimiento realizado 12 meses después de la terapia.
Existen principales objetivos de la terapia cognitivo-conductual aplicados a casos de delirio. Ballina y Lemos nos indican que la terapia cognitivo-conductual aplicada a casos de delirio se centra en una serie de objetivos interrelacionados, que buscan modificar tanto el contenido de las creencias como la angustia y las consecuencias funcionales que generan, partiendo siempre de una relación terapéutica sólida. Entre algunos objetivos se identifica y revisan las creencias, se trabaja para identificar los pensamientos y creencias delirantes del paciente. También hay un desafío y reformulación a estas creencias. Se identifican los distintos sesgos que puede tener el paciente. Se entrena en la identificación de procesos cognitivos alterados, como los sesgos en el estilo atribucional o los saltos prematuros hacia conclusiones, y se hacen pruebas de realidad, en donde se implementan pruebas de realidad de manera cuidadosa. Entre otros objetivos relacionados de la TCC es que busca reducir el malestar asociado, incluso si la convicción delirante persiste. Se busca reducir la angustia y la interferencia con el funcionamiento normal producidas por la sintomatología psicótica residual. Se identifican y exploran las emociones asociadas con los diversos delirios, prestando especial atención a los sentimientos sobre la posibilidad de que los delirios sean falsos. Y también se puede abordar el efecto y las autoevaluaciones negativas, como invalidez, fracaso, inferioridad, que se generan por la experiencia de la psicosis, ya que están ligadas al mantenimiento de los delirios. Por otro lado, la terapia busca empoderar al paciente para manejar la enfermedad y sus síntomas. Desarrollar estrategias de afrontamiento es muy importante, pues enseña al paciente el uso de estas estrategias para reducir la frecuencia, intensidad y duración de los síntomas y sus consecuencias emocionales. También se establece una relación terapéutica sólida y de empirismo colaborador. Se desarrolla una nueva comprensión de la experiencia de la psicosis, formulando una explicación compartida que identifique los factores de vulnerabilidad, los estresores y los procesos que mantienen los síntomas. Se maneja el riesgo, pues se entrena al paciente en la identificación de signos y síntomas que advierten de una posible recaída y su tratamiento precoz. En resumen, la terapia cognitivo-conductual para delirios no solo busca desafiar la creencia, sino principalmente reducir la gravedad de los síntomas positivos y lograr una adaptación óptima y el mínimo malestar posible asociado, enseñando al paciente a dar un sentido psicológico a sus síntomas psicóticos. A continuación, presentaremos un ejercicio hipotético con un paciente ficticio, realizando un análisis funcional de una conducta que puede considerarse de delirio de tipo persecutorio. Recordemos que el análisis funcional es una herramienta metodológica que se emplea para comprender, explicar y o modificar la conducta humana y debe ser el punto de partida para la intervención psicológica. Ahora comenzamos con la presentación del caso. Se trata de un paciente masculino de 33 años quien acude a consulta por verbatim del paciente. He dejado de ir al trabajo y no quiero volver a ningún otro empleo. No puedo quedarme en mi apartamento. Sé que me están vigilando y persiguiendo para secuestrarme. Tarde o temprano me encontrarán y me harán daño. Ellos saben dónde estoy. El paciente asiste a la consulta acompañado de su madre, quien está preocupada porque el paciente tiene un mes sin asistir al trabajo. La definición de la conducta problema se describe como ideas persistentes de persecución, una conducta caracterizada por ante situaciones tales como estar presente en lugares con personas desconocidas, escuchar ruidos desconocidos mientras está solo en casa, usar transporte público y o escuchar una llamada de un número desconocido. Se presentan alguna o todas de las siguientes instancias. Pensamientos relacionados con la amenaza inminente de un perseguidor, tales como verbatim del paciente: ese ruido debe ser alguien que está buscándome para secuestrarme. Ya están aquí, han dado con mi ubicación, están esperando el momento justo para entrar y llevarme. Debo estar alerta, no puedo relajarme ni un minuto si no me harán daño. Y o, si no contesto esa llamada, rastrearán mi posición y me secuestrarán. Reacciones fisiológicas tales como sensación de tensión muscular en el cuello, mandíbula y espalda, taquicardia de leve a moderada, sudoración leve en las palmas de las manos y respiración acelerada. Respuestas motoras tales como realizar múltiples rondas de inspección dentro del apartamento, por ejemplo, revisar la cerradura de la puerta principal, mirar por las ventanas, verificar los cierres de seguridad con una frecuencia de 3 a 5 veces por hora. Restringir su permanencia a ciertas habitaciones, evitar la habitación más cercana a la calle, alejarse de lugares donde se encuentren personas desconocidas y o instalar nuevos dispositivos de seguridad improvisados, como poner muebles pesados contra la pared o apagar su teléfono móvil. El paradigma de adquisición se refiere a los principios y procedimientos que explican cómo una conducta se aprende o se instaura.
La adquisición de la conducta problema analizada, es decir, de las ideas persistentes de persecución, se instauró mediante un evento particular que funcionó bajo el paradigma de aprendizaje vicario, modelamiento. Cabe destacar que el aprendizaje vicario, también conocido como aprendizaje por observación, es un concepto central dentro del modelo mediacional de Albert Bandura, quien es considerado su principal teorizador. El aprendizaje vicario describe un proceso en que la secuencia estímulo-respuesta-consecuencia de un sujeto, el modelo, es observada por otros y este último aprende a responder. El aprendizaje vicario supone una abreviación del proceso de adquisición, lo cual es vital tanto para el desarrollo como para la supervivencia. Permite a los organismos ahorrar tiempo y esfuerzo y evitar una estimulación peligrosa sin necesidad de haberla sufrido previamente. En el caso del paciente, el evento crucial ocurrió cuando el paciente observó a través de redes sociales una noticia detallada sobre el secuestro de una persona que fue interceptada mientras se dirigía a su lugar de trabajo. Este suceso, actuando como el modelo de una contingencia de peligro, permitió que el paciente relacionara situaciones estimulares con una posible amenaza, la idea de ser secuestrado. La verbalización encubierta, pensamientos como "a mí también me pueden secuestrar", se asoció con el recuerdo de la noticia para traer la amenaza al presente. Esta combinación de estímulo externo, noticia, y estímulo cognitivo, idea de posibilidad de ser secuestrado, se convirtió en el estímulo sustituto que instauró la idea delirante persecutoria. Paralelamente, la respuesta de ansiedad, alerta, tensión muscular, taquicardia se instauró mediante condicionamiento clásico. Situaciones antes neutras, como recibir llamadas de números desconocidos o escuchar ruidos mientras estás solo en casa, pasaron a ser estímulos condicionados que evocan de manera inmediata la respuesta de activación fisiológica. Asociación inicial, precondicionamiento. El estímulo incondicionado, una noticia de un secuestro observada en redes sociales, genera activación fisiológica sin necesidad de aprendizaje. La respuesta incondicionada es la activación y tensión, y la estímulo neutro, usar transporte público, estar en sitios con personas desconocidas, inicialmente no evocaba la respuesta de activación. Asociación aprendida, condicionamiento. Estímulo condicionado, usar el transporte público para dirigirse a su trabajo, estar en sitios con personas desconocidas. La situación estimular se ha convertido en un estímulo condicionado. La respuesta condicionada es la tensión muscular y la activación fisiológica. Por su parte, la instauración de las conductas motoras y cognitivas se explica por el paradigma de condicionamiento operante a través del refuerzo negativo. Un ejemplo concreto es la evitación del transporte público. El paciente se encuentra en una parada de autobuses, estímulo antecedente, y esta situación con la presencia de desconocidos dispara la ansiedad intensa y los pensamientos de persecución, estímulo aversivo. Para reducir este malestar y evitar la amenaza que él cree que existe, el paciente ejecuta la respuesta motora de evitación, dado que al abordar el lugar, la respuesta fisiológica aversiva y la anticipación de consecuencias, ideas persecutorias de secuestro, se reducen notablemente. Este alivio actúa como un reforzador negativo, instaurando la conducta de evitación en interacciones futuras y reforzando la función de la respuesta cognitiva de ideas de persecución. Aquí vemos un ejemplo. En la estimulación antecedente tenemos que el paciente se encuentra en una parada de autobuses y nota que una de las personas lo observa. Como respuesta, tiene una reacción cognitiva de pensamientos tales como: me está viendo mucho, puede ser un secuestrador, si debe ser uno, me puede pasar algo malo si sigo aquí. También tiene una reacción fisiológica que sería la taquicardia y la sudoración en las palmas de las manos, y reacciones motoras como retirarse rápidamente de la parada de autobuses para encerrarse en su casa, donde también emite operantes de chequeo de cerraduras y ventanas. La conducta de retirarse de su casa y de chequear las cerraduras y ventanas permiten una reducción del malestar y una confirmación de la idea de persecución, un reforzamiento negativo por escape. Paradigma de mantenimiento. El paradigma de mantenimiento de una conducta se refiere a los principios y procedimientos que explican cómo una conducta, una vez adquirida, se sostiene y continúa ocurriendo a lo largo del tiempo.
El paradigma de mantenimiento de la conducta problema se explica a través del condicionamiento operante por refuerzo negativo. Este mecanismo mantiene las conductas motoras de vigilancia, chequeo y aislamiento del paciente. La interacción comienza cuando los estímulos antecedentes, como un ruido inesperado o la presencia de desconocidos, funcionan como discriminativos de un posible castigo, posibilidad de secuestro, evocando las respuestas fisiológicas cognitivas que constituyen la sensación aversiva para el paciente. Con el fin de escapar de este malestar, el paciente ejecuta inmediatamente las respuestas motoras de evitación y seguridad. Por ejemplo, evitar el transporte público o realizar rondas de inspección en su casa. Dado que estas acciones tienen la consecuencia inmediata de reducir o eliminar la ansiedad y la sensación de amenaza, evitar el estímulo aversivo. Este alivio funciona como un reforzador negativo por escape o evitación, aumentando la probabilidad de ocurrencia de estas conductas en el futuro ante situaciones estimulares similares. En resumen, el paradigma de mantenimiento antes descrito explica el aumento de la probabilidad de ocurrencia de la interacción problema analizada, es decir, que ante situaciones similares el paciente emite la conducta consolidando el patrón de vigilancia y aislamiento a pesar de sus costos a largo plazo, posible pérdida del trabajo, reducción de la autonomía y contacto social. Secuencias de ejemplos de mantenimiento de la conducta problema del paciente. En el primer ejemplo tenemos la estimulación antecedente en el cual el paciente se encuentra solo en casa, su teléfono suena y es un número desconocido. Las respuestas son una reacción cognitiva como pensamientos de si contesto a esa llamada rastrearán mi posición y me secuestrarán. Una reacción fisiológica de taquicardia. Reacciones motoras como agarrar el teléfono para apagarlo evitando contestar la llamada. Coloca un mueble en la puerta de su casa con el fin de bloquearla. La conducta de apagar el celular y colocar un mueble en la puerta reduce la sensación aversiva. El paciente no es secuestrado. Confirma la idea de que si contestaba el teléfono iba a ser rastreado. Esto se trata de un reforzamiento negativo por escape. En el segundo ejemplo tenemos que ante las situaciones antecedentes, el paciente está en su hogar vistiéndose para ir al trabajo. Al ver su ropa, recuerda que tiene que tomar el autobús. La reacción cognitiva es: si salgo, puede que me secuestren, que me agarren, si algo me van a atrapar. Reacciones motoras como se quita la ropa que se había colocado para ir al trabajo y se queda en su casa. La conducta de quedarse en casa evita la posible sensación de malestar por estar en el transporte público. El paciente no es secuestrado, confirma su idea de persecución. Esto se trata de un reforzamiento negativo por evitación. Ahora vamos con las variables disposicionales del caso. Las variables disposicionales son aquellas condiciones del organismo y del entorno que afectan, aumentan la probabilidad o disponen a favor o en contra de la ocurrencia de la interacción analizada. Tenemos entonces dos tipos de variables, las del entorno y las del organismo. Empezando entonces por las variables del entorno. La primera es el contexto próximo. La presencia de objetos o personas desconocidas aumentan la probabilidad de ocurrencia de la interacción analizada. El cliente reportó que los pensamientos de persecución no suelen aparecer con personas conocidas, es decir, amigos o familiares. Asimismo, la cantidad de personas que se encuentran en el hogar con el paciente incide en la probabilidad de ocurrencia, pues la interacción problema es más probable cuando el cliente se encuentra solo en su hogar. Posteriormente tenemos el contexto amplio. Las condiciones geográficas y temporales inciden en la probabilidad de ocurrencia de la interacción problema. El horario de la noche aumenta la sensación de amenaza o la dificultad para discriminar ruidos. A su vez tenemos los valores sociales, donde los patrones familiares del cliente reforzaron la idea de protegerse ante posibles delitos, una creencia que el paciente mantiene en la actualidad, haciendo más probable su ocurrencia. Ahora pasamos entonces a las variables del organismo. Primero tenemos las variables específicas. La historia de condicionamiento de interacción, donde el reforzamiento negativo por escape y evitación de las conductas operantes para aliviar o evitar la probabilidad de secuestro, es decir, una idea de persecución del cliente. El programa de reforzamiento continuo, es decir, el reforzamiento negativo, se ha producido en cada uno de los ensayos en que ocurre la interacción. Con respecto a las variables generales del organismo, tenemos historia de aprendizaje del individuo,
Incluye el repertorio de habilidades básicas, la tasa de estimulación reforzante y las funciones de refuerzo prioritarias. El repertorio de habilidades básicas, en primera instancia, tenemos un déficit de habilidades de autorregulación. El cliente carece entonces de repertorios adaptativos para gestionar su activación fisiológica, por lo que es más probable que emita conductas de evitación y escape ante situaciones estimulares que le generen ansiedad. Asimismo, las habilidades sociales son un paquete de operantes decisivo que incluye la percepción de señales sociales y la emisión de respuestas para maximizar objetivos. Un déficit en estas habilidades podría explicar el miedo a la evaluación negativa y la dificultad para interactuar sin activar la ideación persecutoria. La tasa de estimulación reforzante, tenemos que se observa una baja tasa de reforzamiento social en el contexto del paciente, pues desde hace un mes evita ir al trabajo y su contacto social es principalmente con un amigo que le visitó una vez y su madre. Con respecto a las funciones de refuerzo prioritarias, nos encontramos ante un reforzamiento interno donde se fortalecen o se refuerzan las ideas persecutorias del cliente. Las alteraciones funcionales, tenemos que el paciente presenta una alta tendencia a la sobreactivación, lo que se asocia con la alta condicionabilidad y el déficit en la habituación. Esto significa que el paciente tiene un umbral bajo para que situaciones neutras, tales como un ruido, se asocien rápidamente a una respuesta de alarma. La evitación y el escape, como retirarse a casa, apagar el teléfono, chequear cerraduras, permiten una reducción notable del malestar aversivo, es decir, ansiedad y pensamientos de secuestro, lo que refuerza e instaura la conducta de aislamiento y vigilancia. Además, el análisis señala déficit en habilidades de autorregulación y sociales. A continuación, se propone una intervención orientada a disminuir la probabilidad de ocurrencia de la interacción e instaurar repertorios adaptativos. Número 1. Intervenciones conductuales para romper el ciclo de evitación, es decir, el de refuerzo negativo. El núcleo del tratamiento debe enfocarse en la extinción de las conductas de escape y evitación, lo cual se logra principalmente mediante técnicas de exposición. Técnicas de exposición y prevención de respuesta, EPR. La EPR es esencial para eliminar los comportamientos de evitación-escape que mantienen la ansiedad y confirman el delirio. El objetivo es que el paciente se exponga de forma mantenida a los estímulos temidos sin ejecutar la conducta de seguridad o escape. Exposición en vivo. Exponer al paciente de forma gradual a los estímulos antecedentes que disparan la ansiedad y el chequeo. Esto incluye enfrentar la presencia de personas desconocidas, usar el transporte público, permanecer en la habitación más cercana a la calle. La prevención de respuesta sería entonces que se debe impedir que el paciente ejecute las conductas motoras de seguridad o chequeo, por ejemplo, revisar cerraduras, poner muebles pesados contra la puerta, apagar el teléfono. El terapeuta entonces debe enfatizar que la evitación es la fuente principal del mantenimiento de la conducta y que una forma de abordar el problema es mediante la exposición regular. También tenemos exposición a estímulos cognitivos o exposición encubierta. Es fundamental abordar los pensamientos persecutorios. Por ejemplo, ya están aquí, han dado con mi ubicación. Se puede indicar al paciente que se exponga a estos estímulos cognitivos cerrando los ojos o verbalizando los estímulos en voz alta, para facilitar entonces la tarea de imaginación y reducir el escape atencional. También tenemos técnicas de control de la activación. Dado que el paciente presenta tensión muscular, taquicardia y respiración acelerada, es urgente dotarlo de habilidades para reducir la activación fisiológica. Tenemos control de la respiración, la cual es una técnica de aprendizaje rápido y uso sencillo, ideal para interferir con la hiperventilación y reducir la activación fisiológica. Tenemos la relajación también. Técnicas como la relajación progresiva pueden ser útiles para contrarrestar la ansiedad que es incompatible con el estado de relajación. Ahora pasamos con intervenciones operantes y de desarrollo de habilidades. Estas técnicas buscan instaurar o fortalecer conductas adaptativas, abordar los déficits de repertorio conductual identificados, en este caso autorregulación y habilidades sociales, y proporcionar reforzamiento positivo en oposición al refuerzo negativo que mantiene la conducta delirante.
Tenemos entonces planificación y desarrollo de conductas. Es importante realizar una planificación de actividades, la cual es una estrategia básica para reorganizar las responsabilidades y programar actividades reforzantes que mejoren el estado de ánimo, lo cual es crucial, dada la baja tasa de reforzamiento social y el aislamiento del paciente. Entonces se debe restablecer un patrón de vida normalizado, reforzante y saludable. También tenemos reforzamiento positivo y reforzamiento diferencial de otras conductas, RDO. Aplicar refuerzos de forma inmediata y contingente a la emisión de conductas alternativas adecuadas. Por ejemplo, se debe reforzar el cumplimiento de las tareas de exposición, la iniciativa de realizar actividades sociales, tales como contactar con un amigo o salir a hacer una gestión, las conductas que son incompatibles con el aislamiento y el chequeo, es decir, RDO. También tenemos entrenamiento en habilidades de afrontamiento. En primera instancia, EHS, entrenamiento en habilidades sociales. El déficit en habilidades sociales puede explicar el miedo a la evaluación negativa y la dificultad para interactuar. Es una estrategia clave para personas con esquizofrenia y se centra en primera instancia, modelado. La observación de modelo, ya sea el terapeuta u otras personas, exhibiendo respuestas sociales adecuadas. También tenemos el ensayo de conducta, en la cual se practica de manera apropiada y eficaz la manera de afrontar situaciones sociales problemáticas. Es importante la retroalimentación y refuerzo, donde se realiza una evaluación y refuerzo de la ejecución de las nuevas habilidades. También tenemos TSP, terapia de solución de problemas, la cual está dirigida a modificar la forma en que el paciente aborda situaciones para las que no tiene una alternativa clara de acción. En este caso, puede aplicarse para la toma de decisiones, el manejo de conflictos interpersonales y para conceptualizar y resolver problemas específicos derivados del aislamiento, tales como la pérdida del trabajo. Entrenamiento en autoinstrucciones. Se utiliza para guiar la conducta y contrarrestar los pensamientos persecutorios, es decir, las verbalizaciones encubiertas. Cliente y terapeuta deben elaborar frases racionales, es decir, las autoinstrucciones, para contrarrestar los pensamientos irracionales. Por ejemplo, me detengo un minuto, respiro y recuerdo que mi plan es ir a la parada, no me pasará nada malo. Este entrenamiento es una de las técnicas de afrontamiento. Es necesario entrenar continuamente con el paciente esta técnica para que sea efectiva, pues el paciente debe discriminar la necesidad de utilizar autoinstrucciones ante las situaciones estimulares que eliciten pensamientos de persecución. Autocontrol. Para fortalecer la capacidad del paciente de gestionar su propia conducta y emociones, se puede utilizar entonces la autoobservación y registro de la conducta y sus determinantes, es decir, pensamientos de persecución, chequeo y evitación, para así aumentar la conciencia sobre el problema. Contratos conductuales. Si se involucra a la madre u otros familiares como coterapeutas, los contratos conductuales pueden ser herramientas básicas para reintroducir paulatinamente responsabilidades y así regular las interacciones. Es importante detallar las tareas a asumir por el paciente y los reforzadores a percibir, los cuales estarán relacionados con la progresiva autonomía. A su vez, tenemos intervenciones cognitivas auxiliares, es decir, el manejo de la idea delirante. La TCC para delirios requiere abordar la cognición. Tenemos entonces psicoeducación y formulación clínica. Es fundamental explicar al paciente su problema en términos del modelo funcional, vulnerabilidad, estrés, afrontamiento, enfatizando cómo la evitación lo mantiene. Esto permite al paciente analizar su situación actual de acuerdo con hipótesis científicas y no solo en función de la creencia delirante. La conceptualización coherente facilita la colaboración terapéutica. Cuestionamiento cognitivo. La reestructuración cognitiva puede utilizarse para modificar la angustia y las consecuencias conductuales de las creencias, incluso si la convicción central no cambia. Se utiliza un estilo socrático para que el paciente revise las evidencias de su creencia y considere interpretaciones alternativas, evitando así la confrontación directa de la idea delirante. En este caso se utilizará el empirismo colaborador, un concepto que se remonta a Beck, el cual describe el estilo terapéutico en el que el paciente y el terapeuta trabajan conjuntamente, como un equipo de detectives o científicos, para así examinar las creencias y pensamientos del paciente.
Visión de las creencias como hipótesis. Bajo este enfoque, las creencias delirantes del paciente, tales como me secuestrarán si contesto el teléfono, no son tratadas como verdades incuestionables, ni son confrontadas directamente, sino como una hipótesis a ser puestas a prueba. Esto reduce la ansiedad y facilita el compromiso del paciente, pues la atmósfera es de colaboración y no de confrontación. También tenemos las pruebas de realidad. Se emplean para someter a prueba las cogniciones negativas. En este caso, los experimentos conductuales, que son esencialmente las tareas de exposición, servirán para invalidar la idea delirante o partes de ella. Por ejemplo, salí y no me secuestraron. En resumen, la intervención prioritaria para este caso de delirio persecutorio mantenido por evitación sería la exposición en vivo con prevención de respuesta, para enfrentar los estímulos temidos y prevenir el chequeo o escape, complementada por técnicas de control de la activación, tales como la respiración diafragmática, y programas operantes centrados en el reforzamiento positivo de conductas alternativas, tales como la planificación de actividades y el entrenamiento en habilidades sociales.